José, qué difícil es desde cualquier sector de Venezuela que tenga algo credibilidad, ¿no? Así es. Por eso le pusimos, mira, comillas a la palabra plebiscito. ¿De qué estamos hablando? La oposición convocó para el fin de semana pasado a un plebiscito, un referéndum, en el cual la oposición le pregunta a la sociedad venezolana, a los venezolanos, si creen o no, si están a favor o no de las elecciones en las que los mismos venezolanos debían votar la semana anterior. Sí. Recordemos, hubo elecciones parlamentarias en Venezuela, la propuesta chavista, la propuesta oficialista, se impuso con casi el 70% de los votos, pero con una participación muy reducida. Solo 30% de los venezolanos fueron a votar en las elecciones parlamentarias convocadas por el oficialismo, por el gobierno de Nicolás Maduro. Eso significa que el 70% de la población, en teoría, no está de acuerdo con... O no le importa, o no estoy de acuerdo, cada uno puede hacer la lectura. Ese es el problema del abstencionismo, no tiene un mensaje siempre tan claro. Uno puede interpretarlo como quiere. Bueno, la oposición mayoritaria, que no se presentó a las elecciones parlamentarias con el argumento, desde mi punto de vista correcto el argumento, no la táctica de no presentarse, pero el argumento de que no eran justas, de que no eran del todo transparentes. De hecho, había muchos candidatos inhabilitados que no se podían presentar, los principales líderes opositores, o porque estaban presos o exiliados o prohibidos directamente, no se podían presentar, decidió no presentarse, pero decidió convocar a de nuevo, 100.000 comillas le ponemos, plebiscito, que se realizó un poco de manera virtual, un poco de manera presencial, en el cual la oposición liderada por Juan Guaidó, la oposición mayoritaria, le preguntó a los venezolanos, ¿usted está a favor o no está a favor de las elecciones que se realizaron antes? Previsiblemente, la mayor parte va a decir, de los que votaron en ese plebiscito, que está en contra. Hay una paradoja, ¿no? Porque, sí. A ver, las denuncias de violación a los derechos democráticos en Venezuela son constantes, permanentes. Hay un bombardeo de la comunidad internacional, de los organismos internacionales contra Venezuela. Sin embargo, y yo no me animo a decir si esto sucede o no sucede, porque habría que conocer bien la vida política y diaria, el día a día de Venezuela. Pero daría la sensación de que en un gobierno dictatorial no se permitiría que la oposición haga libremente esto que ha hecho ayer. ¿No? Esa es una de las características de Venezuela, que es una situación, vive una situación, un tipo de régimen, llamémosle, híbrido, mixto, ambiguo, en el cual conviven algunos elementos democráticos con unos cuantos elementos no democráticos. Claramente Venezuela no es una dictadura estalinista, no es Corea del Norte. Ahora, tampoco es una democracia plena. Una democracia plena, hay cosas que suceden en Venezuela que no suceden. No es Noruega, digamos. No es Noruega, pero tampoco es Argentina. Claro. O Chile, qué sé yo, o Uruguay, digamos. Una democracia más conocida de la que tenemos. Una democracia consolidada. Claro. Por eso es un régimen híbrido. A mí me gusta mucho usar una expresión que es democradura. Mezcla elementos autoritarios con elementos democráticos. Es una discusión que tendríamos que tener 6 programas. Y además tan difícil de poder definirla, ¿no? De esa manera. Efectivamente, no porque es un régimen donde digamos. se combinan las dos cosas y es por lo tanto muy confuso. Gracias, José, muy interesante como siempre.